Efesios capítulo 5, versículo 1. Bueno, el tema que el Señor coloca en esta mañana, el título es el amor de Dios manifestado a la familia. El amor de Dios manifestado a la familia. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese amor de Dios entre los esposos y también entre los hijos? De los hijos a los padres, de los padres a los hijos también. Vamos a leer la palabra en Efesios 5, vamos a leer el versículo 1 y 2, y luego de ahí vamos a pasar al versículo 23 hasta el 33. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. No sé si lo ven en la pantalla. Los que tengan su Biblia también lo pueden leer ahí en sus Biblias. Dice la palabra del Señor, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y pasemos al versículo 23. El 21, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Someteos unos a otros. 21, sí, Efesios 5, 21. Pasamos ahí. No lo tiene ahí. Leemos el 21 también, hasta llegar al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como vemos aquí en este capítulo, estamos viendo la relación familiar. Es decir, ahí estamos viendo cómo debe ser nuestra vida, nuestra vivencia dentro del ámbito familiar. Efesios 5 forma parte de la segunda mitad de la carta del apóstol Pablo. Es decir, en la primera parte de la carta de los Efesios, Pablo nos habla de la doctrina cristiana, nos habla de teología cristiana, y en la segunda parte nos habla de la vida práctica. O sea, la carta de los Efesios es una carta muy completa porque habla de doctrina y práctica. De nada nos sirve, mis hermanos, tener conocimiento, conocer la doctrina, si no la llevamos a la praxis. Sería como tener un conocimiento vano. Un conocimiento sin práctica se convierte en un conocimiento vano. Y
Y eso nos muestra aquí la carta de Efesios en el capítulo 5, ya comienza a hablar de la parte práctica de esta carta. Y nos habla en el capítulo 5 nos habla, capítulo 5 y parte del capítulo 6, que también leímos, nos habla de cómo debe vivir un creyente que ha sido transformado por Cristo. En este capítulo Dios, a través del apóstol Pablo, nos llama, primeramente dice que seamos imitadores de Dios. Miren el primer versículo del capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros, siendo seres humanos imperfectos, verdad? Por naturaleza somos imperfectos, nuestra tendencia es hacia el pecado. ¿Cómo podemos imitar a un Dios que es santo, que tiene atributos inconmensurables, es todopoderoso, es santo, es omnisciente, omnipresente? Bueno, sencillamente, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que seamos imitadores de Dios, se refiere al carácter de Cristo, que imitemos a Dios tanto en pureza, en santidad y en amor, que lo imitemos en ese ejemplo que vimos en Jesucristo. La palabra dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, que imitemos el carácter y el ejemplo de Cristo. A eso se refiere el apóstol cuando dice que seamos imitadores de Dios. Ahora bien, hermanos, también el apóstol Pablo nos recuerda que el amor verdadero no es meramente un sentimiento. Nosotros quizás en nuestra vida común, en nuestra vida diaria, hemos oído hablar del amor, ¿cierto? Y hay varias referencias o interpretaciones de lo que es el amor. Pero bíblicamente el concepto del amor va mucho más allá de un sentimiento humano. Ustedes pueden observar, que vemos en la vida diaria, que hay mucha gente que expresa amor con palabras. Hay mucha gente que dice te amo. Es decir, yo puedo decirle a usted, hermano, yo te amo, tú eres mi hermano, yo te quiero, yo te amo. Pero si esas palabras no van respaldadas con la práctica, son palabras vacías. Yo puedo decirle al hermano Fernando, yo usted lo amo, yo lo quiero, usted es mi hermano del alma y lo abrazo. Pero usted, el hermano, se enfermó y yo ni fui a visitarlo. Entonces eso se convierte en meras palabras, una palabrería humana. Pero el amor que nos muestra la palabra de Dios, hay una palabra en griego que es ágape. El amor ágape que nos muestra la palabra de Dios va mucho más allá de un sentimentalismo externo, de meramente un formalismo externo, y es un amor sacrificial. La palabra nos muestra, aquí en el versículo dice que andemos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio delante de Dios. El amor que nos muestra este pasaje es un amor sacrificial. Y podemos preguntar, ¿qué es el amor? Hermanos, recordemos que el amor es desprenderse de nuestra propia satisfacción en pro del beneficio de otras personas. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se despojó de sí mismo. Dice la palabra que Él se desprendió, se despojó de sí mismo y se entregó, se sacrificó por nosotros. Esa es la mayor muestra del verdadero amor. El amor que se entrega y el amor que se sacrifica. Cuando alguien está dispuesto a sacrificar algo por otra persona, está demostrando que hay verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Los demás, hermanos, son ilusiones. Como dicen por ahí, pajaritos pintados en el aire. No es realidad. Por eso, hermano, cuando a usted, en el caso de las jóvenes y de las mujeres, cuando usted se le acerca a un hombre, un caballero, y le dice, no, yo te amo, yo te quiero, yo quiero casarme contigo, yo voy a ser el mejor esposo. Pero si cuando son novios, el novio que le pega a la novia, y está diciendo que la ama, que la quiere, pero la maltrata, la golpea, ¿cómo será cuando se case? Entonces, no es un verdadero amor, eso es un amor ficticio. Porque el amor de Dios no hace daño, no trata mal a nadie, no humilla, no se envanece, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 13. Entonces, mis hermanos, el amor que nos muestra la palabra de Dios es más que un sentimiento,
como lo vemos en la época, por ejemplo, de amor y amistad, donde la gente manda corazones y manda globos. Eso es un amor superficial, pero el verdadero amor, el amor de Dios, va mucho más allá y es desprendernos de lo que nos agrada, sacrificarnos por otras personas. Ahora, hermano, ese concepto de amor que estamos analizando, que hemos estado acá compartiendo, ahora, ¿cómo lo aplicamos a las relaciones familiares bajo el modelo de Cristo? Entonces, ahora sí vamos a pasar a Efesios 5:23. Entonces, comienza hablándole a la esposa. Hablemos ahora sí en el ámbito familiar. Y dice el pasaje, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, no solamente, aquí está hablando también, no solamente en la parte familiar, sino también en la parte de la iglesia. El pasaje dice, sométanse unos a otros, pero en el temor de Dios. Pero la palabra someter, de pronto uno la puede malinterpretar, y mucha gente puede decir, no, es que estar sometido es estar bajo un yugo de esclavitud. O sea, me estoy sometido, me tienen sometido a un maltrato, a un yugo, soy esclavo. No, aquí no es ese tipo de sometimiento. Cuando habla de someterse, habla de que seamos obedientes, de que seamos personas dóciles, que aprendamos a obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero en el temor de Dios y a uno de nuestros hermanos. O sea, el sometimiento aquí no se refiere a un sometimiento de esclavitud. Y en ese mismo orden sigue diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se pone el ejemplo claro y especifica que deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermanas y hermanos, el orden divino, hay un orden establecido por Dios, y el orden divino dentro de la familia es que el hombre es la cabeza, pero no es la cabeza, no es el sentido de cabeza que el hombre es el que tiene la última palabra, o que es el mandamás, como algunos piensan, ¿verdad? Es decir, en nuestra cultura costeña, en la cultura machista, se dice, no, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, yo soy el que manda. Entonces el hombre es el que manda y es el que tiene el dominio y la plena autoridad para mandar, incluso hasta para tratar mal a su esposa. Y no se trata de eso, mis hermanos. El hombre no es cabeza para ser el que manda más y para ser el macho de la casa y para dar órdenes. No, es la cabeza para guiar y dirigir a su familia. Es la cabeza porque es el líder espiritual y Dios le delegó la responsabilidad de guiar a su familia en el temor de Dios. Por eso la palabra está diciendo que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cómo nos trata Jesús a nosotros? ¿Cómo es el trato de Jesús hacia la iglesia? ¿Será que Jesús nos humilla, nos maltrata, nos pisotea? ¿Cómo trató Jesús a los discípulos? ¿Qué hace Jesús con los discípulos? Les enseñaba, ¿cierto? Los amaba. Obviamente, si los discípulos se portaban mal, también los iba a reprender, también los exhortaba, les llamaba la atención si hacían cosas que no estaban bien, pero Jesús nunca trató mal a los discípulos, ni los humilló, ni los trató como si fueran inferiores a Él. Ni Él les dijo, venga, lávenme los pies, atiéndanme, sírvanme. Él no les dijo eso a los discípulos, ¿verdad? Pedro, venga, lávenme los pies. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Al contrario, ¿verdad? Jesús se colocó la toalla y le lavó los pies a los discípulos, mostrando que el líder, o sea, siendo Jesús la cabeza de la iglesia, Él se entregó por la iglesia y le sirvió a la iglesia. Entonces, hermanos, lo primero es que el hombre como cabeza está llamado a servir a su esposa y a sus hijos. No es la cabeza para decir que él es el que manda más. Ahora bien, si es cierto que Dios le ha delegado autoridad al hombre y que debe dirigir sabiamente su hogar y que debe tomar decisiones sabias dentro de su hogar y que tiene que orar por su familia, orar por su esposa y dirigir el hogar.
en cuanto a lo que le corresponde a él. Por eso dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo amó la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero la mujer también debe sujetarse al marido. Ojo, pero como les decía, no es una sujeción ciega, no es una sujeción irracional. El pasaje lo dice que debe sujetarse en el Señor. La pregunta es, ¿por qué una mujer se sujeta al hombre? ¿Por qué una mujer obedece a su marido? Sencillamente porque lo ama, ¿cierto? Si una mujer no ama a su marido, no lo va a obedecer. Entonces, fíjense que el amor es algo de dos canales, de dos vías. El hombre ama a su mujer y la mujer se sujeta a su esposo porque también lo ama. Entonces, si una mujer es amada, es respetada, si una mujer es valorada, esa mujer va a amar a su esposo. Pero lo que vemos hoy en día, hermanas y hermanos, desafortunadamente es todo lo contrario. Hoy en día el modelo de los hogares, que lo estamos viendo en esta época de tanta corrupción, estamos viendo donde cada vez los hogares se dividen, se desintegran, porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Miren, mis hermanos, una de las cosas importantes, y primeramente lo que hablamos del amor dentro de la familia, pero ese amor dentro del hogar nos tiene que llevar al perdón. Porque si usted es casado o casada, o cuando se case, voy a decirle algo, los problemas van a venir. Van a haber discusiones, usted va a discutir con su pareja. No piense que el matrimonio todo es color de rosa y que todo es una eterna luna de miel. No es así, mis hermanos. Usted va a tener problemas, usted va a discutir con su esposo, va a haber guerra en esa relación, va a haber problemas, dificultades, incluso se van a levantar la voz. Pero hay una cosa importante, mis hermanos, para que un matrimonio triunfe y salga adelante, hay una palabrita importante y es el perdón. Tiene que haber perdón dentro de la pareja. Si no hay perdón, mis hermanos, es difícil que las cosas avancen. Entonces, mis hermanos, este es el modelo que nos presenta la palabra de Dios. Nos muestra que la mujer debe estar sujeta a su marido, que debe respetarlo en todas las cosas, que debe obedecerlo, que debe acatar lo que su marido le indica, lo que su marido le está diciendo, pero que también el marido debe amar a su esposa, debe quererla, debe respetarla, debe demostrarle un amor sacrificial, un amor que va mucho más allá de un mero formalismo, que debe estar dispuesto a entregar su vida por su esposa. Entonces, mis hermanos, el amor que hay en la familia es un reflejo del amor de Dios. Es un reflejo del amor que hay entre Cristo y la iglesia. Cuando Cristo gobierna el hogar, hay unidad, hay respeto y hay amor verdadero. Cristo debe ser el centro de nuestra familia. Cristo debe ser el centro de nuestro hogar. Si Jesús no está en los hogares, hermanos, entonces el resultado es lo que estamos viendo hoy en día. Cada día más divorcio, cada día más hijos sin padres, niños solos, niños abandonados, porque las parejas se están divorciando, porque Cristo no está en ese hogar. Ahora bien, ya hemos hablado de los padres, pero también los hijos estamos llamados a obedecer. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor de un hijo hacia sus padres? El capítulo 6 lo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No solamente dice que los hijos os obedezcan al papá, porque esa es otra tergiversación, mis hermanos. Muchas mamás, cuando el niño hace algo mal en la casa, ¿qué es lo que le dice? Cuando venga tu papá se lo voy a decir para que te pegue, ¿cierto? Entonces se acostumbra entonces que los hijos obedecen al papá solamente y no a la mamá. Pero no, la palabra dice que los niños deben obedecer a sus padres, tanto a su padre como a su madre.
porque esto es justo. Pero el pasaje lo dice, obedezcan en el Señor. Obedezcamos en él, no una obediencia ciega, mis hermanos, nuevamente. No es que los hijos nos obedecen a nosotros porque sí, no, porque damos órdenes absurdas. No, nuestras órdenes deben ser claras. Si ordenamos a nuestros hijos a hacer algo, deben ser órdenes precisas, concisas y claras, y deben ser órdenes en el Señor. Porque es lamentable que nosotros vemos hoy en día, hermano, es lamentable y triste de ver cómo hay padres que impulsan a sus hijos a hacer lo malo. Hay padres que desafortunadamente, los mismos padres, inducen a sus hijos al pecado. Bueno, no sé en esta época, pero yo recuerdo que en mi época adolescente había un patrón que se seguía, un patrón de conducta, y uno veía muchos padres, sobre todo aquí en la costa, yo veía eso aquí en la costa, muchos padres que cuando su hijo llegaba a la adolescencia, no sé si ustedes han escuchado eso, cuando llegaba ya a la adolescencia, que ya el muchacho tenía 13, 14 años, 15 años, ¿qué hacía el papá? Le decía, mijo, te voy a enseñar a ser hombre. ¿Sí recuerdan eso? Vas a ser hombre. ¿Qué hacían? Lo llevaban a un prostíbulo o lo inducían a que tuviera relaciones sexuales a temprana edad, porque tienes que ser hombre. Y pensaban que ser hombre era eso. Y yo recuerdo que en mi época, bueno, gracias a Dios mi papá nunca hizo eso conmigo, pero sí veía en mis compañeros y en muchos jóvenes del barrio, del lugar donde estaba, que sus padres los inducían a eso, o incluso los inducían a tomar también. Ven, para que tome, para que sea hombre, tome, porque el hombre tiene que tomar y ser mujeriego, ese es el hombre. Entonces muchos padres inducen a sus hijos a estas cosas y por eso vemos entonces el resultado. Y creo que todavía se usa eso en esta época, creo que muchos lo hacen todavía. Entonces, mis hermanos, cuando dice que los hijos obedezcan a sus padres, es en el Señor. Por ejemplo, en mi caso, ya mi papá tiene como 84 años y él todavía a veces toma. Él a veces toma todas sus cervezas y él me invita a tomar. O sea, es mi padre, pero yo le voy a decir que no. O sea, aunque es mi papá, no voy a hacer esa orden, ¿cierto? Porque es una orden que va en contra de mis principios. Entonces, si él me dice, ven, tómate una cerveza, aunque es mi padre, yo no voy a obedecerlo. Por eso el pasaje dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Entonces, hermanos, nosotros como padres estamos en la obligación de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Como me decía alguien, mis hijos están aquí en mi casa. Mientras están en mi casa deben obedecer mis órdenes. Y mi orden es que los domingos vamos a la iglesia. Si él no quiere ir a la iglesia, yo lo voy a obligar que vaya a la iglesia los domingos. Aunque él no quiera ir, lo voy a llevar. Cuando ya esté adulto, cuando ya sea mayor de edad, y él no quiera ir, porque ya es su decisión. Pero mientras esté bajo mi sujeción, yo debo educarlo. O sea, mi deber es educarlo en el temor de Dios. Y ya él, más adelante, confiamos en Dios. Por eso creemos en la promesa de que nuestros hijos también llegarán a la fe algún día. Puede que ahora estén pequeños y no sabemos, pero tenemos que educarlos en el temor de Dios, confiando en que esos niños en el futuro también serán parte del pueblo de Dios. Pero nuestro deber es enseñarlos, educarlos en el temor de Dios. Pero también dice la palabra que nosotros los padres no podemos tratar mal a nuestros hijos. Dice la palabra, padres, no exasperéis a vuestros hijos. No podemos tratarlos mal. Hay muchos padres que lamentablemente piensan que sus hijos son propiedad de ellos. Como es mi hijo, entonces yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Puedo maltratarlo, puedo tratarlo con palabras feas, con palabras groseras, porque es mi hijo, pero no es así, hermanos. Tenemos que educar a nuestros hijos en el temor y en el respeto. Y aquí yo tengo 3 pasajes bíblicos, los cuales muestran una tendencia. Si leemos, por ejemplo, no, ya lo leímos, si leemos Efesios 5:23, ahí lo está diciendo, ¿verdad? 5:21 o 23, sí. Dice que las esposas deben sujetarse y respetar a sus maridos. Pero fíjense, hermano, que este modelo no es casualidad, porque fíjense que en varios textos encontramos lo mismo. Si vamos a Colosenses 3:18, ¿qué dice? También dice lo mismo.
Colosenses 3:18 dice, las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y después dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Digamos que este capítulo, estos versículos, son el resumen de todo lo que hemos hablado. Señor hermanos, este es el resumen de todo lo que hemos leído en Efesios capítulo 5. Y aquí nos muestra entonces cómo se debe manifestar el amor en el hogar. ¿Cómo demuestra una mujer que ama a su esposo? Porque es una mujer sujeta a su marido, porque obedece a su marido. El marido ama y respeta a su mujer porque ora por ella, porque lee la palabra con ella, porque está ahí para apoyarla, para acompañarla. Si la esposa se enferma, estamos con ellas, acompañándolas, ayudándolas en todas sus necesidades, en sus problemas que tengan. Como mujer estaremos ahí para respaldarlas. Pero un hombre que no está con su esposa, que no la apoya, que no es un respaldo para ella, entonces no está mostrando que ama a su esposa. Y los hijos, ¿cómo demuestran su amor a los padres? Obedeciéndolos, respetándolos y amándolos. Ahora, hermanos, vamos a mirar 4 aplicaciones prácticas de Efesios capítulo 5. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto que hemos leído, que hemos aprendido a la práctica? Primero, tienes que vivir como un reflejo de Cristo. No basta leer la Biblia, no basta saber versículos bíblicos. La Biblia tenemos que vivirla y aprender a vivir por los principios bíblicos. Hermanos, de nada nos sirve que leamos la palabra todos los días si no estamos dispuestos a aplicar lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y esta es la lucha del cristiano. Nuestra lucha es que tenemos que esforzarnos por aplicar estos principios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, primero, tenemos que vivir por estos principios. Segundo, cuida tus palabras y tus pensamientos. Hermanos, la pureza también se demuestra en lo que decimos y pensamos. Nuestro vocabulario dice mucho de nosotros. Hermanos, hay personas que son, entre comillas, podemos decir que son buena gente. Yo tengo una hermana en la carne, una hermana de sangre, ella es muy buena gente, es muy servicial, es una mujer que uno le pide un favor y ella casi nunca dice que no, siempre está ahí para ayudarlo a uno. Es una mujer que parece cristiana, o sea, usted la ve, su comportamiento parece cristiana, pero hermano, cuando esta mujer se enoja, cuando coge rabia, hermano, vea, de esa boca lo que sale es serpiente, culebra y lagartija, oye. Esa boca se desboca cuando coge rabia. Entonces, nosotros no podemos actuar así. Podemos enojarnos, sí, la palabra dice, enojaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, en un momento dado nos vamos a enojar, porque somos seres humanos. Pero el asunto es, controlas tu enojo. O cuando te enojas, te pones como mi hermana que comienza a decir toda clase de palabrotas de esas bien grandes. Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidarnos. Y un día yo por hermano de mis pecados, le dije, oye, pero deja de ser tan vulgar, no digas tanta vulgaridad. Y eso, ¿para qué fue, hermano? Empezó a decir más grosería todavía. O sea, se prendió más. Entonces yo dije, no le digo más nada, mejor la dejo quieta porque es peor la cosa. Entonces, mis hermanos, un cristiano también se conoce en la forma en que habla. Pero también debemos cuidar nuestros pensamientos. Hay un proverbio, no sé si es un proverbio chino o japonés, que dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás hábitos. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Entonces, nuestros pensamientos, de alguna manera, como tú piensas, eso es lo que vas a hacer. Y Salomón lo dice, el sabio Salomón dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. O sea, como tú piensas, así eres. Entonces Dios también nos invita a tener un vocabulario sano y pensamientos sanos.
Tercer principio, o tercera conclusión, o aplicación, más bien tercera aplicación, ama de manera práctica. Como les dije, el amor no es solamente decir palabras bonitas. Yo puedo decirle a mi esposa que la amo, ¿cierto? Yo puedo decirle a mis hijos que los amo, que los quiero, pero yo tengo que llevar eso a la práctica. ¿Cómo demuestro yo el amor? Sirviendo a los demás. Sirviendo, sino servicial. Si alguien me necesita, debo estar ahí para servir, como Jesús lo hizo con los discípulos. ¿Cómo más? Perdonar y cuidar a otros son expresiones del amor de Dios. Debo cuidar a mis hermanos y también debo perdonar a los que me ofenden. Cuarta conclusión, cuarta aplicación, y la más importante diría yo, invita a Cristo a tu hogar. No importa si eres soltero, si eres casado, si vives solo, si vives con un tío, con un primo, invita a Cristo a tu hogar. Que Cristo sea el centro de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia. Si vives con tus padres, que Cristo sea el centro de tu familia. Hermanos, yo les comento algo. En mi caso personal, yo fui el primero, bueno, el segundo en mi familia llegar a los pies de Cristo. Aunque tengo un hermano que llegó primero que yo, pero él estaba lejos. Pero en mi casa, en mi núcleo, estaba mi mamá y papá, mi hermana y yo, que éramos los dos últimos hermanos, que es la hermana esta que le digo que dice sus groserías, y yo fui el primero, y yo llevé la palabra de Dios a mi casa. Mi mamá se convirtió, pero mi papá todavía no es creyente. Sin embargo, mis hermanos, yo he insistido en llevarles la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, y siempre he llevado a Cristo a mi hogar. Cuando estaba soltero, yo siempre llevaba, cuando yo comencé a congregarme en la iglesia de la Puerta, hace más de 20 años, yo invitaba a Cristo a mi casa. O sea, yo presentaba a Jesús en mi hogar, en mi casa. Cuando ya me casé, también Cristo está presente en mi hogar. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? Tienes que llevar a Cristo a tu hogar. Que sea Él el centro de tu vida, el centro de tu familia, pero también el centro de tus decisiones. Que cada decisión que vas a tomar, usted primero la ponga en las manos de Dios. No tome decisiones a la ligera, no actúe por impulso, no haga cosas sin primeramente ponerlo en las manos de Dios. Sea lo que sea que usted vaya a hacer, usted primeramente pídale dirección a Dios. Pídale sabiduría a Dios. Deje que Dios lo guíe, que Dios sea el que le marque el camino que usted va a seguir. No se deje guiar por emociones, ni por lo que está a su alrededor, ni por lo que pasa al lado, ni porque la guerra en Israel, ni por lo que está pasando de Catatumbo. Usted solamente permita que Dios lo dirija, que Dios lo dirija en su vida y usted va a triunfar. Hermanos, la vida cristiana no es mero conocimiento, sino también práctica. La vida cristiana es un estilo de vida nuevo. Somos llamados a andar en amor, luz y sabiduría. Hermanos, si aplicamos esto, no nos vamos a desviar y nuestro camino siempre estaremos derecho. No se desvíe del camino de Cristo. Viva en amor, en la luz de Cristo y en la sabiduría de Dios.